Vamos a charlar ahora en la Radio del Eco con Juan Luis González. A Juan lo hemos conocido en alguna oportunidad, en algún contacto, y él me lo va a recordar, porque seguramente tiene mejor memoria que yo, cuando estaba en la revista Noticias, y obviamente alguna vez le ha tocado cubrir alguna cuestión relacionada con Tandil. Juan, Claudio es mi nombre, aquí desde el streaming, desde la Radio del Eco. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo te va, Claudio? Saludos para allá, para todo el equipo. ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Bueno, Las Fuerzas del Cielo. Has escrito un libro que se va a presentar aquí en la Feria del Libro, en Tandil también. Después me vas a contar si ya tenés fecha y lugar. Pero vamos a hablar un poquito sobre el libro, que en realidad es el segundo que vos escribís relacionado al actual presidente. El primero se llamó El Loco. Yo decía hoy cuando vendía esta nota, digo, no debe tener Juan la estima de la familia Milei, se me ocurre. Pero es muy interesante leerlo. Contame un poquito sobre Las Fuerzas del Cielo y este lado más irracional de Milei, los perros, la divinidad. Contame un poco. Las Fuerzas del Cielo es una investigación periodística, profundiza algunas cosas ya que aparecían planteadas en El Loco, en especial el misticismo, una investigación periodística dedicada a demostrar que Javier Milei desde los 11 años en adelante viene construyendo la certeza de que hay una fuerza sobrenatural. Cuando habla de fuerza del cielo habla de una fuerza literal que lo guía, que lo puso donde está, que le da consejos, que le influencia como presidente, que es la razón por la cual se mete en política. El libro cuenta también cómo el esoterismo no solo influencia a él, sino también fuertemente a su hermana, que en estas semanas ha demostrado ser la persona más importante del gobierno, pero también a otras funcionarios, otros dirigentes, cómo pesa la toma de decisiones y sobre todo cómo estructura el relato y el discurso del gobierno nacional. Es una introducción a este mundo de ciencia ficción, que es el mundo de Javier Milei. Ajá. ¿Por qué, te hago preguntas muy básicas, por qué decís que es un mundo de ciencia ficción? Nos está, dirigiendo alguien que es demasiado místico, porque digo, uno puede creer en Dios, puede creer en algo, pero vos estás yendo un poquito más. Y esto diga, toda la historia de Javier Milei es de ciencia ficción. O sea, alguien que hace 5 años la hermana competía por una televisión en lo de Guido Casca, sí, y él hacía paso de comedia en lo de Yayo, un domingo a la tarde, y de repente, un par de años después, ese presidente del país. Ya eso es bastante de ciencia ficción, algo que nunca había sucedido, pero esta historia es literalmente de ciencia ficción, porque en el libro y en la historia de Milei aparecen perros muertos que bajan mensajes de Dios, un hechicero algo capitalista, que yo lo entrevisto por primera vez, al hechicero de Gustavo, aparece una medium, aparecen los perros clonados que lo asesoran en política y en economía. Bueno, por varios lados parece una ciencia ficción, es muy real, y es un elemento, un poco la idea del libro, que me empujaba a hacer libros que se toma en serio el esoterismo, ¿no?, del presidencial, que quedaba solo en la ridiculización o como si fuera un chiste, y bueno, es una invitación a tomar eso justa medida. Contame cuál es su relación con los perros a partir de lo que pudiste investigar. Un perro que supuestamente le habla desde el más allá. Esto puede resultar irrisorio si no estuviera dentro de un contexto que ocupa al presidente de la nación. No solo eso, sino que es imposible entender el salto a la política de Javier Milei sin entender cómo lo condiciona y lo afecta a la muerte de Conan en el 2017, una muerte que Milei, valga la pena decirlo, sigue negando hasta el día de hoy, y cómo a raíz de eso él hace su entrada ya formal en el mundo esotérico y místico, y de hecho se convence Milei 3 años después, con la muerte en el 17 y en el 2020, en ese contexto pandémico tan complejo, se convence Milei que Dios se había conectado con Conan, y Conan con Karina, y le daba la indicación de ser presidente. Para. Dios se conecta con Conan. Sí, con Karina, y Karina le dice que tiene que ser presidente. Esto, perdón, no es terraplanismo, ¿no? Bueno, se parece, y de hecho yo el capítulo más largo del libro se lo digo un poco a analizar cómo todo este misticismo de Milei se inserta en un mundo muy proclive a este tipo de pensamientos mágicos. No es casual.
que Milei, que cree que Conan le manda mensajes más allá, sea hoy presidente de Argentina. Hay un punto en común, pero bueno, así fue. Por eso digo, lo de Conan, si bien está bien para la caricatura, los chistes, los memes, los jingles, que están muy bien y son muy divertidos, también yo creo que nos permiten entender a Milei como pocos elementos, ¿no? Contarlo a través de Conan, tanto lo que nos dice quién es Javier Milei, o sea, otra persona que nunca tuvo un amigo, un vínculo, y llegó a convencerse que el perro era el hijo, y que cuando el hijo murió se negó a aceptar su muerte y empezó a hablar con él desde el más allá, a el mundo esotérico, ¿no? De Milei. Todos podemos llegar a través de eso, a través del perro, a todo esto. A ver, ¿me podés bajar a tierra cómo se produce este supuesto contacto entre Dios, el perro, la hermana y Milei? Bueno, de hecho en el libro yo dedico un capítulo entero a Karina, donde aparece por primera vez el currículum esotérico de ella. O sea, vos la querías contratar como terapeuta holística, como se definía ella. Sí. Obviamente estoy hablando antes de ser funcionaria nacional. Y ella te enviaba su currículum con sus disciplinas, digamos, que manejaba. Una de ellas es la canalización angelical, que es literalmente la capacidad de conectarte con ángeles o con Dios o con personas muertas. Yo, bueno, para el libro investigué un poco cómo funciona. Es difícil explicártelo técnicamente, es un don que los canalizadores angelicales tienen y que te pueden conectar tanto con el ángel de la guardia que te acompaña de que naces hasta que te morís, con otros ángeles, algunos tradicionales de la religión católica, con el propio Dios, ¿no? Exactamente, es un mundo sobrenatural, ¿no? Por definición no puede ser explicado, pero esa es la manera en que ocurrió esta conexión del presidente con Dios. Y también que esto nos explica, siempre estamos hablando del tema místico, estamos hablando de política en el caso de los Milei. Esto nos explica también el poder que tiene Karina Milei en el gobierno. Cuando él dice que ella es Moisés, bueno, lo dice de manera literal. Hasta Karina Milei, la única persona que había hablado con Dios directamente había sido Moisés. De ahí viene la comparación. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Hubo algún hecho, algún personaje clave que detonó tu interés para investigar y después escribir Las Fuerzas del Cielo? Bueno, sí, Milei, los Milei, los 14 millones de personas que votaron a Milei, ¿no? Es un poco el huevo y la gallina, porque lo curioso de Milei, a diferencia de otros líderes políticos que han transitado el esoterismo, el misticismo, que son muchos, es que lo vive absolutamente en público el viaje espiritual. Cada acto que tiene habla de la fuerza del cielo, no hay una... Y de hecho un montón de veces ha hecho comparaciones de su gobierno con el Antiguo Testamento, de su hermana con Moisés, analiza la política con términos espirituales, dice los zurdos están enfermos del alma, que el Papa es maligno, que Isidro es un enano diabólico, que la reta es siniestro. Está todo muy presente en su religiosidad, y a pesar de eso, ganó, parecería que va a ganar de nuevo ahora. Entonces hay toda una cosa ahí también de la sociedad, está en un momento muy singular. Me imagino que lo dijiste, entrevistaste a muchísima gente y habrá habido mucha gente que habló quizá, no sé, off the record por cuestiones obvias. ¿Cómo manejaste esas cuestiones y con qué te encontraste? Sí, te diría que la gran novedad de este libro comparado al anterior, que sí había más miedo y quizás el hecho de ya ser presidente y que algunas cosas empezaron a salir, los envalentonó. Te diría que la gran novedad acá es que hay mucha gente que habla con nombre y apellido. Mira. Y que cuenta sus propios casos. Tenés el caso de Gustavo, el hechicero Milei, la primera persona que acompaña a Milei en el mundo esotérico, que lo acompaña durante la muerte de Conan, lo acompaña a tirar la ceniza a Mar del Plata, el primero que le dice que va a ser presidente en el 2023, una profecía que a él le habían dado, dice, los espíritus que gobiernan el mundo. Bueno, una historia muy impactante. Está Mariano Fernández, uno de los grandes amigos después de Diego Giacomini, el otro gran amigo de Milei era Mariano Fernández, que es muy presente cómo va detallando cómo se va deteriorando la psiquis de Milei a medida que él va agarrando primero fama mediática y después cuando llega la revelación de Dios, de su presidente. De hecho, Mariano adjunta en el libro charlas de WhatsApp con Milei, donde Milei le cuenta el rol que tiene cada uno de sus perros clonados en esta especie de gabinete paralelo. Para. ¿Cómo es eso? ¿Y qué viste vos o qué te dijeron en cuanto a los roles de esos perros?
Es que ya no es lo que me dijeron a mí, es Javier Milei 2 puntos, incluso en el libro están publicadas las capturas de pantalla. Entonces ahí Milei cuenta el rol que tiene cada uno de sus perros, todo muy impresionante, y cito, si no fuera puede ser presidente de la nación. Tenés ahí a uno Murray, si no me confundo, que es el que ve el futuro. Robert le arma el enfoque filosófico, lo estoy citando al presidente textual, el enfoque filosófico y pelea contra la oscuridad. Conan se encarga de la estrategia general. Lucas hace nexo entre Milei y Dios. Después ahí le cuenta que estuvo charlando con el gato de Giacomini de teoría monetaria. Pues, para. ¿Con quién estuvo charlando? ¿Quién? ¿Milei o uno de los perros? No, Milei, con Baco, el gato de Giacomini. Ajá. Todo esto sería, muy interesante si no fuera, pues, insisto, ese presidente de la nación. Esto habla de cómo es la psiquis de quien nos gobierna, de hasta dónde está condicionado por el esoterismo y el misticismo, y además no hay razón para creer que no es, que esto no sigue siendo tal cual, ¿no? Esas son charlas de mitad del 2020. Es la que estoy vos sabés diciendo. que, perdóname que te haga preguntas tan terrenales, pero supuestamente ¿cómo interactúa Milei con estos animales que tienen, como bien vos decías, y según él, una función? Es decir, ¿cómo se comunican para transmitirle a él lo que tiene que hacer? Perdóname, las preguntas parecen un poquito irrisorias, pero... Está muy bien. Karina, cuando Conan empieza a morirse en el 2017, contrata a Celia Melamed y después se entrena con ella. Celia Melamed es quizás la comunicadora interespecies, como se define, la medium más famosa de Argentina, y desde ahí ella, bueno, primero se encarga de Melamed y después la entrena Karina Milei. Karina puede hablar con animales vivos y muertos. De hecho, Mariano me hizo escuchar audios de Karina donde ella se ofrecía a hablar con su gato, estaba también en ese momento muriendo y pasando mejor vida. No, la verdad que me quedo sin preguntas, atento a estas cuestiones, ¿no? Alguien cuando trabajaba sobre esto, te dijo, esto es muy fuerte para ser publicado. Alguien no con intención de censurarte, pero con esta cuestión de decir, no, es demasiado. Bueno, en el primer libro sí me había pasado, por ejemplo, Mariano había sido una de las fuentes y en aquel momento no había querido hablar con nombre y apellido. El paso del tiempo, bueno, lo convenció. Y después hay muchos que obviamente guardan reserva, pero pues tienen que ver con el gobierno nacional y dependen de él, tenga funciones o contratos cercanos. Pero te diría, la gran novedad es eso, que en este libro hay mucho testimonio directo, primera mano, bueno, y nos pregunta, nos acerca esta gran pregunta de quién nos gobierna y qué va a pasar cuando esta persona elegida con Dios empieza a encontrar algún límite de las fuerzas, ya no del cielo, sino del suelo, ¿no? Las reales. Qué bárbaro, qué fuerte es esto. ¿Qué repercusión has tenido sobre el libro? Bueno, veo que con alegría que el tema del esoterismo empieza a ser tomado en serio, o sea, se suma a la hora de analizar al gobierno. Analizaron términos esotéricos también, la he visto a Cristina sumar la lógica de la derecha esotérica, lo escuché parece a Grabois hablar de este gobierno como el neoloperrismo, claro. Y creo que ahora se lo toma un poco más en serio, que era un poco la búsqueda. Así que bueno, también contento que estaré allá en Tandil el 15 de agosto, 8 de la noche va a ser la charla, eso es viernes, pero no haga tanto frío. Vamos a ver cómo está Tandil para Esperemos. Bueno, agosto no es una fecha donde haga mucho calor, pero te acostumbras rápido, no te preocupes por eso, Juan, no te preocupes. Hablame un poquito de tu trayectoria como periodista. Yo recién le contaba a la audiencia que has trabajado mucho tiempo en noticias, en algún momento estuvimos en comunicación a partir de ese tu trabajo. Contame un poco tu trayectoria periodística, que es muy amplia. Yo trabajo en la revista Noticias desde el 2016, siempre haciendo política en general, siguiendo al peronismo, casi siempre. De hecho, yo estaba haciendo el entonces gobierno peronista cuando apareció Milei, y un poco para despuntar el vicio, y era realmente mucho más interesante a la hora de hacer, o divertido, me parecía a mí, que se entienda en términos políticos, ¿no? Era un mundo nuevo, personajes nuevos, lógicas nuevas. A veces no había mucha lógica, pero bueno, eso era parte de la aventura.
en Afibia suele publicar. Hemos hecho la adaptación al podcast de Loco, la pueden escuchar, Sin Control, se llama, está en Spotify, tiene 2 temporadas. Y bueno, se van siguiendo al mundo de la nueva derecha, metiéndome ahí. De la nueva derecha. ¿Te está costando o no? ¿Ya lo tenés más o menos encauzado a partir de todo esto que has investigado? No, te diría que cuesta hacerse la idea de que esta es la sociedad en la que estamos y así son los dirigentes que nos gobiernan. Que no es que ser impresionante, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos del mesianismo y del esoterismo nos estamos tomando en serio algo que el presidente se toma en serio, pero lo que hay de fondo son personalidades absolutamente rotas, que han tenido biografías y vidas muy pero muy complejas, que sintonizan con una sociedad que está rota igual o más que ellos, y que plantean enormes interrogantes de cómo se sale mejor de este tipo de experiencias. Me das pie para preguntarte, vos hablás de gente que ha tenido, gente rota, me hace acordar a la columna, pero para que le recuerdo a la audiencia nuestra que estamos hablando con Juan Luis González, un periodista que escribe su segundo libro respecto a Milei. En este caso, el primero se llamó Loco, en este caso el libro se llama Las Fuerzas del Cielo. Milei tuvo una vida de chico, de adolescente, bastante complicada. Contame respecto a ese momento que supuestamente, no sé si el papá o la mamá lo estaban agrediendo y que supuestamente un rayo de luz viene a salvarlo. Bueno, el libro abre con esa anécdota, es como un recuerdo dormido, latente de Milei, que despierta y termina de tomar forma cuando él entra formalmente al esoterismo en el 17, con la muerte de Conan, pero siempre estuvo ahí dándole vueltas, que bueno, es una escena muy repetida de esa vida de Milei, en esa casa en Villa Devoto tan compleja y difícil para él. El padre lo estaba golpeando en la cocina, y estaba golpeando muy salvajemente, ¿no? Ya le había pegado, le tiraba el piso, estaba pegando el piso, y entra Karina Milei, que tiene 2 años menos, en ese momento tenía 9, y cuando lo va a defender y a separar del padre, baja literalmente un rayo del cielo, una fuerza del cielo, que se posa sobre Karina Milei y que le da como el empuje para terminar de sacarse encima al padre. Esa es la primera prueba que tiene Javier Milei en toda su vida, de que hay fuerzas sobrenaturales que existen y que están atrás de ellos, sobre todo de Karina Milei. Qué loco, ¿eh? Qué loco. A partir de eso vos decís que se van dando en la vida de él distintas cuestiones relacionadas con lo sobrenatural. Claro, en el 17 él entra formalmente al mundo del esoterismo y tiene esta gran revelación en el 2020 de que Dios, bueno, lo había pronosticado que iba a ser presidente, y yo siempre insisto con esto, estamos apenas arañando la superficie del esoterismo de Milei. Milei es una persona absolutamente solitaria que vive encerrada en la Quinta de Olivos con muy poco acceso incluso de su propio círculo de gobierno. La intimidad presidencial está muy resguardada, tienen un odio profundo, tal cual la publicitan con la prensa, y el tema que más les interesa esconder de esta prensa que odian es el esoterismo. Entonces yo tengo la certeza de que hay muchas, de que cuando esto estamos hablando, estamos apenas arañando la superficie, que hay mucho, la realidad es ser mucho más cruda aún, y que bueno, que algún día seguramente nos enteraremos. Se enojó mucho cuando se habló creo que era uno de los 5 perros actuales, se dijo que se había muerto, se enojó mucho por eso. ¿Qué recogiste vos al respecto? Sí, claro, ahí de hecho sí estamos haciendo esa etapa, nos llama Santiago Caputo de la redacción de noticias y nos dice que si la publicamos iban a ir a la guerra contra la editorial, cosa que sucede. A los 2 días Milei sale a decir que quiere que quiebre la editorial, cosa que repite varias veces más en público, y de hecho le tira a la editorial todos los perros del Estado, no hay una redundancia. Hoy la editorial tiene 5 juicios por discriminación de pauta oficial, no reconocer deuda vieja, se me van daños y perjuicios, asociación ilícita, varios más. Entonces, a raíz de la publicación de noticias donde se revelaba que, a pesar de lo que decía Milei, había 4 perros viviendo en la Quinta de Olivos, sino 5, el tema que Milei, claro, para él, como sigue interactuando con los perros muertos, no están muertos, y es esa zona compleja donde Milei está convencido de su propia realidad, pero a la vez no quiere admitir
la verdad, porque como ha dicho más de una vez, dirían que estoy loco. Entonces, bueno, ese cruce se ha puesto como se puso el presidente. ¿Te llamó a vos o llamó a la editorial Santiago Caputo? Así es, a la editorial, a un compañero. No, pensaba, digamos, para qué cuestiones profundas, ¿no? Está el asesor, digo, o hay un asesor que se dedica a esas cuestiones. Bueno, habla de la importancia que le da Milei a este tema, ¿no? De hecho, digo, pensemos que la ley argentina cambió a raíz de esta etapa, que es cómo cambia el acceso a la información pública. Para no se pregunte más de los perros, pero eso repercute de muchas maneras en la legislación argentina. Hoy, por ejemplo, ayer hubo como todos los miércoles, una represión en el Congreso a los jubilados, o si querés hacer un pedido de información pública para saber, al Ministerio de Seguridad, para saber cuántas agentes mandó, qué armas utilizaron, quién fue el jefe operativo, amparándose en el decreto Conan, no te lo van a contar. Perdón, el decreto Conan. Así lo llamo yo risueñamente, sí, ¿no? Sí. Pero para que se entienda. Sí, sí. Hablando. Creo que lo dijiste vos en una entrevista con Clarín, alguien elegido por Dios no negocia, como una sentencia, ¿no? Digo, qué peligroso esto para un país. Bueno, ese es un poco el juego de la tapa, va en esa línea, de que sí, claro, uno tendería a pensar que ya la nueva derecha en general se llama con la democracia, y hemos visto casos muy concretos de eso en el mundo, dicho sea paso, toda gente amiga de Milei. Bueno, si eso le sumás la convicción profunda de ser elegido por Dios, no parecería que vaya a terminar bien. Sí, ahora pensaba también, y me meto un poco en lo religioso, ¿no? Pensaba también qué mirada tan poco misericordiosa de Dios, en el sentido de que hay, no sé, representantes de Dios que han sido extremadamente dialoguistas, no sé si negociadores, pero sí dialoguistas, cosa que a este tipo de representantes, y le pongo grandes comillas, a este tipo de representantes de Dios no parecen tener esa cualidad. Claro, bueno, esta es la religión de San Conan, si se quiere. Claro, es el Dios del Antiguo Testamento, digamos. El que baja lo que hay que decir, nada más. Hace mucha referencia a él, ¿no, Milei? Dicho sea de paso. Bueno, son referencias al Antiguo Testamento y muy pocos al Evangelio, ¿no? Que viene a presentar un Dios con otras características. Él se quedó, me parece, bueno, en el judaísmo, evidentemente, eso él lo manifiesta también. Sí, claro. Sí, igual él utiliza varias religiones, ¿no? Hay como una apropiación de cualquier religión que le quede cómoda, ¿no? Es cierto, porque hay muchas contradicciones entre cosas que él dice y el judaísmo más tradicional. Exacto, sí, yo creo que él utiliza distintas religiones para hacer inteligible su mensaje, algo que por definición no puede ser inteligible, que es esto, ¿no? La convicción de que Dios lo eligió, que le habla, lo guía. Entonces él aprovecha distintas religiones, me parece, esa es la búsqueda, de aprovechar religiones más tradicionales, más conocidas, para bajar ese mensaje divino de la manera que puede. Sí, sí. Creo que fue, no sé si Andy Kuznetsov o alguien, y creo que Revista Noticias se hizo eco antes del 2020, me parece, la famosa frase que se hizo viral, vaca mala, creo que él lo había dicho, sí, o se había definido de esa manera. Eso fue, no sé si vos trabajaste algo en eso, pero de alguna manera como uno de los primeros memes que surgen de él. Ese fue el primer gran hit viral de él. De hecho, a raíz de ese hit, en Noticias lo entrevistamos, lo hacemos tapa por primera vez, ahí lo conozco. Y con esa tapa, que si la van a buscar es bastante impresionante, pues tiene mucha actualidad. La Argentina Freak se llamaba, y Milei le daba cara a ese fenómeno. Con esa tapa sale también mucho a girar en varios medios, pero sí, ese fue el primer gran hit de Milei. Una entrevista donde también da a entender que hace tríos con dos hombres, o sea, para hablar también del giro de Milei, que hoy dice que la homosexualidad es como la pedofilia. ¿Eso te lo dijo a vos? No, lo hice en esa entrevista con Andy Kuznetsov. ¿Qué más te acordás de esa entrevista? No de los conceptos, sino de la sensación que él te deja o sí, digamos, alguna cuestión que te haya quedado de aquel momento que, como decís vos, es la primera vez que lo entrevistas. Esa, yo no la hice la entrevista, yo ahí estaba medio recién desembarcado en Noticias, pero sí me sumé a toda la producción porque era muy impactante, pues fue ahí en la editorial, y me acuerdo, el libro Loco cierra con eso,
que Milei estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para la producción de fotos. De hecho sale como teniendo sexo con un maniquí, pero se negaba y se volvió bastante loco, valga la redundancia, cuando le quisieron tocar el pelo para Edison Nino, fallecido director. Sí, Edison Nino, sí, sí, fallecido él. Le quería poner gomina en el pelo para peinarlo para atrás, tipo Gardel, y no quería saber nada y se agitó. Y me acuerdo, bueno, esa escena me quedó como un arcado, y bueno, acá no es un personaje, Milei, no es el que es. Qué bárbaro. Y después lo digamos, ¿lo entrevistaste vos, no sé, 1, 2, 4, 5 veces? Sí, lo entrevisté unas cuantas veces a lo largo de esos años, y perdón que con esta pregunta te tengo que largar, me tengo que ir hablando de perfil, me tengo que ir a perfil rajando. Te liberamos. Y lo entrevisté unas cuantas veces en el ciclo de charlas que tenía ahí con alumnos de periodismo, y de hecho te diría hasta mitad del 22, cuando sacamos los plagios que había hecho él en la revista Noticias. La relación fue más que cordial con la editorial, conmigo, en la revista, pero bueno, después pasaron cosas. Pasaron cosas. Recordame, ¿cuándo presentás este libro, Las Fuerzas del Cielo, en Tandil? 15 de agosto a las 8 de la noche, ahí estaremos en Tandil, bien emponchados. Feria del Libro, aquí en Tandil, que ya empezaron a conocerse datos de los que van a estar. Juan Luis González, entre otros, presentando su libro. Muchas gracias por esta charla con El Eco de Tandil. Muchas gracias. Abrazo grande, nos vemos allá. Abrazo grande.